Granda y vamos a seguir analizando la grave situación que se vive en Colombia para tener una perspectiva más amplia. Daniel Gutiérrez es líder sociopolítico, defensor de derechos humanos y es candidato al Senado de la República de Colombia. Como queremos dar cabida a distintas voces, llegar a todo el espectro del conflicto del país, Santi, por favor, pluralidad de testimonios, hoy contamos con cierre Gutiérrez, la puerta. porque tiene unos argumentos que difieren de los expresados con anterioridad aquí en el canal por Juan Manuel Galán e Iván Marulanda. Daniel Gutiérrez, bienvenido, encantado de que esté aquí. Gracias, Roberto, muy amable por la invitación y por la oportunidad de poder expresar desde un punto de vista diferente la real situación de lo que está viviendo Colombia y en especial el sector trabajador y transportador. Porque esta huelga se inicia en una subida de impuestos, que supuestamente enciende la mecha, pero hay bastante detrás de eso, incluso injerencias extranjeras. Para hacer un resumen muy breve y luego ya meternos en arena, ¿usted cómo describiría lo que está pasando en Colombia? Bueno, yo definiría lo que está pasando en Colombia desde varias ópticas. La primera óptica es que es una imposición del Fondo Monetario Internacional y del nuevo orden mundial todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años el nuevo orden mundial está haciendo que los países que hacen parte de esta comunidad pues tengan cierta relevancia en algunos aspectos. Y por eso es que el Fondo Monetario Internacional empieza a jugar un papel importante dentro de este proceso. Es así como desde hace muchas décadas se está investigando lo del tema del COVID y que no ha tenido una representatividad en razón a la obtención de la vacuna. Y por eso observamos como en Europa desde hace muchos años se está luchando contra las antenas 5G y también se ha descubierto que los chips que tienen estas antenas 5G tienen que ver con el tema del COVID. ¿Qué tiene que ver eso con Colombia? Pues tiene que ver mucho porque todos los desmanes que se están viendo en razón al tema de la salud en Colombia, pues tienen que ver con ese orden mundial y el tema de la pandemia. Pandemia no existe. Lo que existe es un virus que no han sido capaces de tener un antídoto y por eso el proceso genocida que están haciendo con los humanos y todos los países que han recibido dinero del Fondo Monetario Internacional. Una exigencia puntual en que deben de subir los impuestos para ellos poder seguir haciendo sus procesos de investigación que durante 20 años no lo han podido hacer. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva a que los gobiernos, en especial el de Colombia, tenga un proceso de reformulación dentro de su política interna en cuanto a la obtención de dinero y quiere y pretende sacar ese dinero de las personas menos favorecidas, que son los trabajadores de estrato 3, 2, 1 e incluso los del nivel 0, que serían los habitantes de calle y personas marginales. ¿Qué sucede? Pues que sucede que nosotros, como comunidad, no entendemos por qué si a los grandes capitalistas, a los grandes empresarios, se le hacen extensiones tributarias que de aquí al 2024, como empezó desde el 2018, van a obtener más de 50 billones de pesos que el gobierno les está regalando en descuentos tributarios. ¿Por qué pretende sacar 23 billones de pesos del bolsillo de la clase menos favorecida y de los trabajadores? No es concebible que eso suceda, y más cuando se está atravesando por un encierro y un confinamiento total, en donde lo único que pretenden es violarnos los derechos constitucionales, como el derecho a la identidad, como el derecho al libre desarrollo y como el derecho a la libre locomoción por todo el territorio nacional. Hoy en día tenemos cuarentena de 8, toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana, lo que nos impide salir a hacer nuestros procesos normales en la noche, porque usted sabe que las grandes ciudades hoy en día tienen dos vidas, la vida diurna y la vida nocturna. Y esa vida nocturna se ha visto 100% afectada. ¿Y quién se ve afectado? Pues directamente el sector transporte. Los trabajadores del tema de bares, restaurantes y todos los sitios nocturnos que se frecuentan que no han podido tener su desarrollo porque el gobierno colombiano ha decidido
hacerle caso al Fondo Monetario Internacional y al nuevo orden mundial en tenernos confinados. Entonces, ¿esto qué genera? Genera un caos y una zozobra porque a los transportadores en especial, pues se les sigue cobrando los mismos peajes, se les sigue cobrando el mismo valor de la gasolina. He ahí un punto importante. ¿Por qué? Porque es que la gasolina tiene una serie de impuestos que encarecen el combustible como el más alto de la región, cuando nosotros somos productores. Cosa paradójica, siendo productores y tenemos el combustible más caro. Y se lo mandamos a Estados Unidos a refinería, lo traemos a Colombia y ya llegan con todos los impuestos. Pero es que ese no es tampoco el trasfondo. El trasfondo es que si nosotros nos ponemos a analizar detenidamente, todo el tema económico viene desde la cúpula del Congreso de la República, porque es allí donde definitivamente se están gestando todos los procesos que van en contra de todos los trabajadores en Colombia. Se formuló la Ley 100, que nos quitó todas las garantías que teníamos en razón a la salud. Se genera el 4 por mil, que fue un impuesto supuestamente transitorio y que se volvió permanente. Se genera el impuesto del IVA, que iba del 8% y ahora lo tenemos al 19%, y definitivamente los congresistas no hacen absolutamente nada. Dicen los sabios y estudiosos que por qué se tiene un Congreso de 288 personas cuando no tenemos esa cantidad de municipios. Entonces es complicado el tema, en donde nosotros tenemos un foco de corrupción directamente en el Congreso de la República, con unos salarios que creo que en el único país del mundo donde se le dan tantas prebendas a los congresistas es en Colombia. Un salario de 40 millones de pesos, 50 millones adicionales por cada uno de los congresistas para que tenga unos asesores, adicionalmente el combustible, adicionalmente el celular, adicionalmente sus viajes, adicionalmente el tema de la salud, y que por un periodo de 4 años cumplidos, una persona colombiana como usted, siendo colombiano si lo fuese, o yo, que logremos llegar al Congreso de la República, con 4 añitos, 1, 2, 3 y 4, quedan pensionados de por vida con un salario de 40 millones más el IPC anual de aquí por el resto de su existencia, con una pensión de supervivencia para sus familiares. Cuando nosotros los colombianos del común, un transportador del común, llega a los 62 años y todavía no se puede pensionar porque día a día el mismo Congreso que se pensiona con 4 años le aumenta los años y las semanas para usted cotizar y poderse pensionar, pero con un salario no de 40 millones, sino de 980,000 pesos o menos, porque de acuerdo al promedio que le hagan durante toda su vida, eso es lo que se va a pensionar. Entonces, ¿qué decimos? ¿Por qué no reducimos el Congreso a la mitad? Punto número 1. Punto número 2. Cortémosle el salario a la mitad. Y creo yo que con 20 millones de pesos colombianos, usted sí puede pagar su seguro social, pagar el tema de la cotización a su pensión, pagar su celular, pagar su combustible y dejar como mínimo unos 90 billones de pesos libres que superan una reforma tributaria sustancialmente, y dejar de poner en las vías peajes cada 20 kilómetros para estallar al transporte y elevar los consumos, no solamente del combustible sino de los fletes, y eso eleva la canasta familiar, en donde tendríamos una canasta familiar mucho más barata, siendo un productor mundial de alimentos por tener todos los pisos térmicos, y dejar de hacer exportaciones como de la cebada, del trigo, del maíz, y ser nosotros los que estemos exportándole a los demás países. ¿Por qué tenemos que importar lo que nosotros producimos? ¿Por qué tenemos que traer papas y nosotros producimos papa y nuestros campesinos la están produciendo y en este momento la están botando porque no saben qué hacer con ella? Entonces, esos son los análisis iniciales
que se pueden hacer en relación de lo que está pasando. Nuevo orden mundial, Fondo Monetario Internacional y la corrupción al interior del Congreso de la República, que es allí donde se debe atacar. El presidente simplemente es uno más de ese conjunto de titiriteros que hacen parte de toda esta hegemonía. Aparte de que tenemos un estado narcopolítico en cabeza de la persona que ya todos sabemos y que no necesito volver a mencionar. Y en ese estado narcopolítico, ¿usted cree que hay una influencia de Venezuela y del sistema bolivariano para implantar? Hay gente que dice, es que quieren convertir a Colombia en Venezuela, quieren que Colombia sea como Venezuela. ¿Usted tiene esa opinión? Pues definitivamente hay un dicho muy colombiano que dice lo siguiente: blanco es, gallina lo pone, ¿qué será? ¿Cierto? Si nosotros entramos ahora a analizar ese punto de vista, vemos la influencia por más de 5 décadas guerrillera y vemos durante más de 3 décadas de paramilitarismo en Colombia. Y si conjugamos las dos partes, podemos empezar a entender varios aspectos. El primero, que la izquierda en Colombia perdió su rumbo. No hay izquierda en Colombia. Hay un extremismo en Colombia. Y no hay derecha, hay un ultraderechismo en Colombia. Y eso genera unos choques bastante fuertes. Y bien lo decía Maduro y toda su cúpula hace unos tiempos, no tan largos, un par de meses, que la guerra no la iban a vivir en las fronteras, la guerra la iban a vivir en el interior de Colombia. ¿Y qué empezamos a ver? Empezamos a ver un éxodo de venezolanos hacia Colombia. Y no todos los venezolanos son malos. Encontramos personas muy buenas que han llegado a trabajar, médicos, ingenieros, arquitectos, y que de una u otra forma han buscado la formulación de nuevas y constructivos proyectos dentro de la economía colombiana. Pero lo que más hemos visto es que se está llenando Colombia de una serie de personas que no entendemos por qué llegan armados a Colombia, por qué traen tantas armas y por qué están gobernando los clanes más peligrosos en las ciudades capitales: Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá. ¿Por qué están tan fuertes en esos lugares y llegaron incluso a desplazar a la población delincuente de esos lugares? Porque llegaron con armas y llegaron con instrucciones precisas de desestabilización y de aprovechar el momento preciso para poner en jaque al gobierno nacional, ¿cierto? Y ese proceso de estabilización no solamente se ha dado en Colombia, se está dando en otros lugares. Se dio en Perú, se dio en Ecuador, se dio en Chile. Y las protestas fueron calcadas exactamente iguales. Y van sectorizadas porque usted no ha visto que las protestas en Colombia, el día de hoy, por ejemplo, se den en instituciones bancarias, se den en centros comerciales, se den en el transporte público y todo al mismo tiempo. Todo ha sido un día diferente. Todo el día ha sido diferente. Un día atacan a Transmilenio, al otro día atacan solamente centros bancarios, al otro día solamente sitios que tengan que ver con electrodomésticos y grandes superficies, y luego siguen con todo el tema de los edificios gubernamentales. Y si usted mira los otros lugares que han tenido ese mismo proceso, es exactamente igual. ¿Y cuál es la consigna venezolana? Pues desestabilizar el país para luego entrar en una calma aparente, porque estamos a puertas de unas elecciones al Congreso de la República y unas elecciones a Presidencia de la República. Y yo me pregunto, si los partidos políticos de la oposición al gobierno están de acuerdo con el trabajo que están haciendo los jóvenes que están poniendo el pecho en estas protestas, que muchos de ellos ni siquiera saben por qué están protestando, que es la paradoja. Muchos de ellos no han leído la Constitución política, ni saben cómo es que se debe derrocar un gobierno,
en Colombia, porque no se derroca tumbando al presidente, sino se derroca es tumbando al Congreso de la República con el voto en blanco en las elecciones de marzo del 2022. Entonces, ellos están poniendo el pecho, pero ¿qué están haciendo los grandes dueños de los partidos políticos de izquierda en Colombia? Nada. Yo no he visto a un Petro salir a la marcha, ni lo he visto enfrentarse con el gobierno nacional como en otras ocasiones. Él ha estado muy bien sentado en su silla y en otra posición completamente diferente, esperando. ¿Esperando qué? Esperando que vuelva y retorne esa calma aparente para que los mismos jóvenes salgan a buscar al salvador de este mal gobierno. ¿Y cuál es el salvador de este mal gobierno? Pues ya sabemos que se va a catapultar el señor y va a lograr los resultados que no ha podido lograr durante varias décadas de intentar traer un socialismo perjudicial a Colombia. Y la panacea no está ni en la derecha ni en la izquierda. La panacea está es en cambiar el Congreso de la República, buscar nuevos dirigentes y sacar al país de un polarismo entre el izquierdo y el derecho y ese centro demoníaco que está reinando en Colombia que no puede seguir reinando. Y lo decía alguna persona en uno de los videos que observé el día de hoy. Ya está bueno, ya está bueno. Puede irse a su buen retiro. Ya está pensionado por la presidencia de la República, ya está pensionado por el Congreso de la República. Deje que otros pensamientos lleguen al Congreso de la República y salga esto diferente. Y la influencia venezolana no tengo que decírsela. Ahí se la expliqué, completica. ¿Y por qué las armas? Porque las han facilitado ellos. ¿Y por qué las peleas? Por narcotráfico, por nada más. Y lo decía el investigador del CTI exiliado en Canadá hace muy poco. Acabó de salir el video y está circulando por todas las redes sociales y te lo voy a compartir para que lo tengas allá y lo puedas analizar. El poder detrás del poder ni siquiera es Álvaro Uribe Vélez, es el primo de él. Y él es el que está manejando todo el tema. Y todos los impuestos que se están generando es simplemente para favorecer a unos pocos. ¿Y por qué nuestras altas cortes y por qué nuestros jueces y nuestros magistrados no hacen bien su trabajo? Pues porque están en una nómina que no pueden fallarle a ese patrón. Daniel Gutiérrez, pues muchas gracias por tu testimonio. Nosotros en el Club de los Viernes queremos dar voz a distintas opciones y opiniones. Hemos tenido comentarios por la entrevista anterior. Han dicho gente de Colombia, hablan como políticos, se expresan como políticos. Usted me lo dijo también, entonces digo yo, bien, vamos a contactar y vamos a hablar para que usted pueda también dar su opinión. Y eso es de lo que se trata, la pluralidad de ideas, un liberalismo de amplio espectro. Y estoy contento de que haya estado aquí para darnos su opinión. Ahí queda eso, veremos cómo reacciona la gente, los comentarios, y ya le digo, muchas gracias por exponer su testimonio. Roberto, de todas formas, muchísimas gracias por aceptar que un punto de vista diferente tuviera este espacio. Y no me quiero despedir sin antes decirle que nosotros los defensores de derechos humanos y líderes sociopolíticos no estamos de acuerdo ni con la violencia ni con los desmanes de la fuerza pública, porque esto no nos va a llevar a ningún lado, simplemente a darle la razón al gobierno nacional para que declare un estado de conmoción interna y ataque con mayor fuerza. Y finalmente, que los transportadores del país, lo único que pedimos es que se le quiten los impuestos al combustible, que nos quiten el tema de los peajes y nos dejen trabajar para llevarle el futuro a Colombia, que es lo único que toda la vida lo hemos venido haciendo, tanto los camioneros como nosotros los transportadores intermunicipales, urbanos y los rurales. Muchas gracias por la invitación y que Dios lo bendiga. Muchas gracias a usted, Daniel, y un abrazo desde España. Igualmente desde acá, desde Colombia. Vale.